Mis hermanos, damos gracias al Señor por un domingo más. Gracias porque Dios es maravilloso, porque Dios aún nos tiene de pie, porque el Señor es grande en su misericordia. Así que, ¿cómo no agradecerle a nuestro Padre Celestial? Así que en esta mañana yo quiero que prepares su mente, su corazón, y que sea la palabra que nos hable en esta mañana para que podamos ponerla en práctica. Hoy necesitamos poner en práctica lo que vamos a hablar y siempre va a ser así, pero hoy estamos con una serie de mensajes. El hermano lo decía, el hermano Adrúbal, la familia, reconstruyendo la familia según el plan del Señor, según la dirección de nuestro Dios. Sé que este mundo está dado vuelta, este mundo está complicado, pero tenemos la palabra en nuestras manos que nos ayuda a poder dirigirnos y poder ir escalando, ir caminando cada día para poder lograr la meta que el Señor quiere en nuestras vidas, mis hermanos. Es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, estemos fortaleciéndonos en la familia. Es que el enemigo es astuto. El enemigo es tan astuto que él está penetrando por la familia. Él está ahí filtrándose y está trastocando el plan de Dios. Esa es la idea de Satanás. Entonces hoy es un día muy interesante para recordar unos aspectos importantes de lo que es esa unión que Dios hizo desde el principio, allá desde Génesis. Dios estableció que el hombre y la mujer, ¿verdad? Así lo estableció el Señor. Y es algo precioso. Realmente no me arrepiento de estos 32 años. No me arrepiento. He pasado momentos difíciles en la familia, pero nuestro Dios siempre ha estado ahí. Antes de iniciar, les quiero comentar, ¿verdad?, que el proceso de la familia es algo duro, es difícil, pero es algo precioso, algo hermoso que Dios estableció. Entonces yo estaba pastoreando allá en Nueva Viera y algunos domingos bajábamos porque nos veníamos. Nueva Viera queda pegado a la San Miguel. Entonces nos veníamos por La Esperanza y bajábamos al Boulevard Morazán y le decía a Lidia, a mi esposa, yo y a Monchito, le decía, vamos a pasar por comprando comida china hoy. Y pasábamos ahí en el Boulevard Morazán y entrábamos al Miragua, y pues en un día de esos, tantas veces, ¿verdad?, que fuimos ahí y era para llevar, entonces escuchaba a un hombre, a dos hombres platicar en lo que estaban esperando la comida, y decían el uno al otro, le decía, mira, le dice, el matrimonio es duro, es terrible, le decía. Yo llevo 3 batallas. ¿Y cómo así?, le decía el otro. Cada 7 años, dice, el enemigo quiere destruir mi hogar. Y se vienen unas guerras terribles en el matrimonio. Y yo, dice, cada 7 años, dice, yo estoy peleando esa batalla y ya llevo la 3ª. De veras, le dice, es cierto, le dice, cada vez que cumplo 7 años, dice, se viene el enemigo encima y quiere destruir nuestro hogar. Y yo poniendo el oído ahí. Digo yo, pues llevo varias batallas ya, llevo varias batallas, porque imagina, 32 años, ya llevo 4 y voy por la 5ª. Ya me siento un poco quemado, ¿verdad? Pero voy ahí, no estoy derrotado. Mis hermanos, es que el matrimonio es duro, es algo fuerte, pero es algo precioso. Ver crecer los hijos, ver eso maravilloso, es algo precioso. Yo realmente, imagina tener un bebé, yo a los 19 años, era un cipote, pero con mentalidad de viejo, de adulto, de hombre maduro, no sé, así era mi forma de ser, hasta la cara
era ya de un hombre adulto de 17 años. Y Dios es maravilloso. Y el ver hacia atrás lo que Dios ha hecho en la vida del ser humano cuando se ha entregado a Cristo es algo precioso. ¿Cómo mira usted cómo Dios ha estado en medio de todas esas batallas? Mis hermanos, entonces en esta mañana vamos a hablar bajo el tema fortalecer la familia a través del buen juicio. Yo encontraba esa imagen porque hay varias imágenes, pero en una de esas encontré un perrito, pues, y hoy en día realmente se valora el animal, ¿verdad? Y un gatito, y es cierto, yo creo que son parte de la familia, pero vamos a hablar de el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, los abuelos. Es la familia extendida, es una familia extendida. Fortalecer la familia, pero a través de la palabra con un buen juicio, porque es que a veces podemos tener criterios muy personales, mis hermanos, y eso no es lo correcto. Hoy en la mañana se hablaba en la clase de la guía correcta. ¿Cuál es nuestra guía perfecta para que podamos caminar bajo ese lineamiento que Dios ha establecido? Es Cristo nada más. Solo en Él podemos tener esa guía correcta. Y hoy en la mañana ese era el mensaje de la clase. Pues ese es el mensaje de esta mañana también, el fortalecer la familia a través del buen juicio. Y no es mi criterio, no es lo que yo diga. Lo que pasa es que el ser humano a veces nos confundimos, a veces se confunden algunos conceptos de la palabra. Yo quiero leerle, para iniciar el mensaje en esta mañana y que nos podamos poner en el contexto, es el capítulo 24, verso 3 de Proverbios. Y lo quiero leer en la Reina Valera 60 y dice de la siguiente manera. Y el hermano lo va a poner por ahí. Ahí está. Dice, Proverbios 24, 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Pero la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho y de ahí saqué la combinación de fortalecer la familia a través del buen juicio, porque dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. ¿Cómo así? Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mis hermanos, cuando la Biblia habla de casa, lo puede relacionar a la familia. Está hablando de la familia también, está hablando de la iglesia. Puede ser la iglesia, puede ser la familia o puede ser un edificio, la casa donde vivimos, donde nosotros compartimos. Puede ser cualquiera de las tres situaciones. Pero hoy nos vamos a enfocar en que la palabra me dice una casa, o sea, una familia con sabiduría, dice se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Es que el buen juicio, ¿qué será el buen juicio? Hay que recordar allá el mismo Proverbio en el capítulo 1, verso 7, que dice, que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si vamos a tener buen juicio es porque realmente nos vamos a enfocar en la palabra. Si no, no hay buen juicio, porque no va a ser mi criterio, va a ser el criterio de la esposa, va a ser el criterio del hijo, va a ser el criterio del esposo. Ahí no va a haber buen juicio, pero la palabra me dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos, ahora. Mi hermano, yo edifico mi casa, yo edifico mi familia con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es Dios y yo estoy en el Señor y yo quiero fortalecer esa familia por medio del buen juicio. Si quiero construir un matrimonio, una familia sólido que perdure, ¿a dónde tengo que acudir? Bueno, cuando yo me casé o cuando me llevé a Lidia,
tenía nada del Señor. No había nada. Entonces, ¿cómo iba yo a edificar esa casa? A la deriva, a lo que saliera. Había una atracción física ahí. Pero qué indispensable es tener al Señor en nuestras vidas. Qué fundamental es tener a nuestro Dios para poder construir un matrimonio sólido. Que perdure. Debemos de ir a la fuente que es nuestro Señor. Ahí es donde debemos de centrarnos. Mis hermanos, hay una parte ahí, yo creo que en la otra diapositiva, esa parte. Yo lo escribía porque lo encontré. Y miren, Él nos ayudará. ¿Quién nos ayudará? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él nos ayudará a superar nuestras diferencias y a tomar decisiones sabias. Si acudimos cada día a Él presentándole nuestras inquietudes y nuestros anhelos, Él nos guiará y con el pasar de los años miraremos atrás y nos regocijaremos al ver cómo obró en nosotros y en nuestro matrimonio. Sí, recuerde usted en este momento allá, hace 2 años, los casados, esos matrimonios, cuando usted empezó, ¿cómo era aquella situación? Yo recuerdo tantas cosas preciosas y difíciles al mismo tiempo, complejas. 2 muchachos jóvenes, casados con un niño, complicado. Pero al ver el pasar del tiempo, 32 años, y ver cómo Dios ha ido trabajando en la vida del ser humano, en la vida del matrimonio, en los hijos, cómo Dios ha obrado en esa vida, es precioso. Con altos y bajos, con dificultades, con problemas, con pleitos, con contiendas, con situaciones económicas difíciles. ¿Qué no ha pasado? Mi hermano, edificar, fortalecer, solidificar la familia a través del buen juicio, eso es importante en la vida de nosotros los que seguimos a Cristo. El mundo puede tener sus tácticas, sus formas de ser, pero el cristiano, la familia que está congregada en el Señor, que se ha sometido a los lineamientos de nuestro Padre. Pero entonces, ¿qué es el buen juicio? ¿Qué significa el buen juicio? ¿Qué es el buen juicio? Bueno, el buen juicio, mis hermanos, es permitir que la palabra de Dios rija nuestro modo de pensar y de comportarnos. O sea, familiarizarnos con la voluntad de Dios. Necesitamos familiarizarnos con la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Tiene 3 aspectos, según Pablo, allá en Romanos, capítulo 12, verso 2. Tiene 3 aspectos importantes. Mire qué importante es el buen juicio. Dice que el buen juicio es que nos dejemos regir por la palabra. Que sea la palabra lo que nos dirija, que si yo pienso esto, y me voy a la palabra y empiezo a escudriñarla y veo cómo el matrimonio tiene que ser fortalecido, entonces digo yo, pues si la palabra me está diciendo esto, ¿por qué mi criterio sigue siendo el mismo? Entonces, el buen juicio es permitir que la palabra rija en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme delante de mi esposa, delante de mis hijos y delante de la sociedad. ¿Es posible? Pero entonces necesitamos familiarizarnos con la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Dice Romanos, allá en el capítulo 12, verso 2, dice que es buena, agradable y perfecta. No hay pérdida entonces. Todo es bueno si nos familiarizamos con la voluntad de nuestro Padre Celestial. O sea que los matrimonios sí pueden funcionar cuando dejamos que la palabra haga los cambios en nuestra vida.
Entonces la palabra del Señor es, y la voluntad de nuestro Dios es agradable, es buena y es perfecta. Mis hermanos, aceptar que sus principios y juicios son verdaderos, reflejar obedientemente en nuestra vida la manera de pensar de Dios. ¿Cómo piensa Dios con respecto a la esposa? ¿Cómo piensa Dios con respecto a los hijos? Ahí está en la palabra. ¿Cómo piensa Dios con respecto a los esposos? Ahí está en la palabra. Entonces, vamos a ver unas diferencias, ¿verdad? Pero primero, yo quiero leer allá en Génesis, mire lo que el Señor estableció, capítulo 2, antes de entrar a ver unos detallitos importantes en el matrimonio. Capítulo 2 de Génesis, verso 19, dice al 25. Lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mi hermano, escuchaba yo, ¿verdad?, una como anécdota ahí del pastor Roger, que decía, ¿verdad?, que llegaron unos ángeles, dice, y le dijeron a Adán, Adán, te tenemos una propuesta, te vamos a formar un ser humano igual, alguien igual que tú, similar a tú, Adán. ¿Cómo así? Sí va a ser ella, dice. ¿Cómo ella? Sí va a ser ella, dice. ¿Y qué va a hacer ella? Dice que le pregunta. Era la mujer, ¿verdad? Bueno, ella, cuando vayas al campo y regreses, ella va a estar lista, ¿verdad?, para atenderte, te va a tener comida, te va a sobar la espalda, te va a hacer un montón de detalles. Ya cuando haya cumplido con todos los detalles, va a estar dispuesta a lo que tú quieras con ella. Y dice que Adán le preguntó, ¿y qué me va a costar eso? Te va a costar el brazo derecho y la pierna derecha. Y dice que le dijo al rato a Adán, ¿y por la costilla qué me puede dar? O sea, que a Adán le iba a costar algo, ¿verdad? Mis hermanos, pues entonces el Señor le sacó la costilla y le hizo la mujer. Mis hermanos, Dios hizo las parejas. Dios formó al hombre y de la costilla sacó a la mujer. Dice que Adán le puso nombre a todos los animales y no encontró ayuda idónea para él. Pero cuando Adán vio a Eva, se maravilló. Dijo, qué extraordinario, ¿verdad? Solo había visto animales, solo había puesto nombre a diferentes tipos de animales, pero cuando vio a Eva era algo diferente. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Se maravilló tanto Adán que era similar a él. Tenemos muchas características, el hombre y la mujer, pero somos diferentes. Somos muy diferentes. Pero ninguno, ni tanto el hombre ni la mujer, uno es más importante que el otro.
No, sí hay diferencias. Y hay diferencias bien notables en el hombre y la mujer. Y eso, pues, vamos a ver algunos detallitos. Mis hermanos, Génesis, cuando el Señor pone a Eva y le dice, te vamos a hacer una ayuda idónea a Adán. El plan del Señor es que un hombre y una mujer estén juntos. Y hasta que la muerte los separe. Ese es el objetivo, esa es la idea de nuestro Dios. Yo sé que en la vida pasan circunstancias bien complejas, bien difíciles. Hay familias disfuncionales, pues eso significa no funciona. Hay familias, ¿verdad?, donde solo está la familia que representa solo la esposa. Por otro lado está la familia solo su esposo con sus hijos. Hay variedad, pero eso no significa que no es familia. O sea, en la vida pasan algunas circunstancias bien complejas, ¿verdad? En la vida de cada familia. Ahora, mis hermanos, hoy en esta mañana lo que queremos es compartir cómo fortalecer ese matrimonio a través del buen juicio. Y es que como tenemos diferencias, ¿verdad? Vamos a poner esa parte ahí, las diferencias. Como tenemos diferencias entre el hombre y la mujer, pero son diferencias, no es que yo soy más que ella, sino que tenemos una diferencia muy interesante. Sí, escudriñaba y escuchaba también y escudriñaba, ¿verdad?, como la mujer yo pegaba una imagen acá que recortaba, ¿verdad?, cómo la mujer utiliza los dos hemisferios del cerebro. Es que ustedes son muy, muy interesantes, hermano. Dice que la mujer utiliza los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo. Ah, que la mujer, el hombre solo el izquierdo, pero la mujer los dos. Es por eso que la Biblia nos demanda muchas cosas a los hombres. Sí, ya vamos a leer 1 Pedro 3:7, ya vamos a leerlo. Pero es que dice que el hemisferio izquierdo, que es lo que más utiliza el hombre, o es el que utiliza, o sea que las mujeres ya saben que solo utilizamos un hemisferio. Mire cómo goza Raquel por allá. Solo uno, ya lo saben. Pero también nosotros sabemos que utilizan los dos hemisferios y que hay un cruce interesante ahí de situaciones. Ahora, el hemisferio izquierdo dice que es la parte donde razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica. Nosotros perfeccionamos ese lado, dicen, ¿verdad? Pero no es que somos tan buenos. Habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha, o sea que yo controlo la mano derecha. Con razón, la izquierda para nada, la izquierda ni para el bus o subirse al bus. Pero el hemisferio derecho dice que es la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, control de la mano izquierda. O sea, esas emociones están ahí fuertes y la mujer, pero hace esa combinación. El hombre es un poco más metódico, el hombre es un poco más, no sé. Ahora, dimos las descripciones. Yo quiero ver algunas diferencias y yo quiero irme a 1 de Pedro. Mire cómo nos recomienda el apóstol que actuemos nosotros los hombres. Claro, la mujer también está en las recomendaciones. Pero mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice la palabra. Vosotros, estamos hablando de nosotros, hermano, varones, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, desde ahí ya hay una pista, ya. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Otra pista, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Otro detalle, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, yo capto esta frase. Yo no sé, yo sin haber leído la Biblia, yo las capto, yo no sé. Bueno, pero también hay otros aspectos ahí, pero por ejemplo, cuando yo leo acá y dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. O sea, ese cruce del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho hay que entenderlo. A la esposa. Sabiamente, dice. O sea, hay que ser inteligente. Si quiere durar, hay que ser inteligente. Uno capta cuando hay alguna dificultad por ahí, pero hay que ser muy inteligente. Dice que hay que ser sabio. Y dice que hay que dar honor. Es que a veces se nos escapan detallitos. Se nos escapan. Lidia recientemente, verá que empecé a trabajar nuevamente, ocupadito en el día a día, dice, ni un mensaje, tipo 2 de la tarde, ni un mensaje has podido enviar. Todo ocupado, estado ocupadito. Dando honor. Eso no significa adoración, acuérdese, honor a quien honor merece. Ese es diferente, hay que ser prudente en eso y sabio. Honor es una cosa y estar adorando algo es otra cosa. Pero si el apóstol Pablo nos está diciendo, dando honor. Pero dar honor a la esposa incluye un montón de detalles, mis hermanos varones. Bastantes detalles. Entonces dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Mire, es que Dios nos hizo con esas diferencias. El hombre, hasta la espalda del hombre es más ancha, ¿verdad? Sí, yo cuando leía esto me acordaba mucho porque cuando salimos con Lidia, me reclama mucho Lidia porque yo camino muy rápido y ella camina despacio. Y siempre me dejas atrás. Y ya empiezo a reparar y es cierto, pero es que hay un poco, como que el hombre tiene ese poco más de energía, pero también la mujer tiene alguna ventaja, la mujer dura un poco más. Sí, dura un poco más la mujer. O sea que el hombre, la letalidad o la muerte del hombre es más antes que la mujer. Nos vamos antes que la mujer. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está recomendando esposos, hay que vivir con ellas sabiamente. Démosle el honor a la mujer que le corresponde, es que eso se lo merece. Y como a coherederas de la gracia de Dios, de la vida, para que cuando nosotros estemos orando, para cuando estemos intercediendo, para que cuando estemos en la obra de Dios, para cuando estemos haciendo el trabajo que nos corresponde en la obra de Dios, no tengamos estorbo. Es que, mis hermanos, esas diferencias, sí se notan, pero en ningún momento la mujer es más que el hombre, ni el hombre es más que la mujer, no. Ojo, no tomemos roles que no nos corresponden. Tenemos que ser muy sabios, los hombres y las mujeres también. Hay una diferencia que quiero compartir en esta mañana. La mujer por lo general habla como en clave. Habla en clave, como algo ahí un poco que hay que saberlo entender. El hombre es más directo. El hombre dice las cosas y vamos a hacer esto otro y esto otro. La mujer como que habla un poco más en clave, entonces el esposo tiene que ser inteligente para captar. Nos cuesta, yo estoy de acuerdo que a mí me ha costado, llevo 32 años y aún hay cosas que no las capto, pero sí a esta altura del camino yo ya detecto algunos detallitos. Escribía yo aquí y escudriñaba y decía,
no escucha a la mujer lo que dice, porque como le habla en clave, sino lo que quiere decir, lo que realmente quiere decir la esposa. Porque nos está diciendo algo, pero nosotros sí no debemos de escuchar lo que dice, sino lo que está tratando de decirnos la esposa. Esposos, ojo, atento. Yo sé que es difícil, porque le hablará en clave, no lo dude. La esposa, mire, cuando usted nota que la esposa, yo eso lo he vivido varias veces, que la esposa ha visto algo, algún problema en la casa, y que le ha dicho como 5 o 6 veces que eso está malo, y usted llega en la tarde y ve aquella situación tensa, y ve a la esposa y le pregunta a usted y le dice, ¿hay algún problema? Todo está perfecto, le dice. De por entendido que ahí hay un problemón. Sí, que no es que está perfecto, porque, y si viene usted y le dice, qué bien, todo está perfecto, yo sabía que no había ningún problema. Y usted debe acordarse que hay alguna dificultad por ahí. Entonces, la mujer, si le dice que todo está perfecto, es que hay un gran problema. Debemos de ser como un poco más, ir un poquito más allá. Si la esposa le dice a mi hermano que cómo la mira usted, cómo luzco, le dice la esposa, es que está indicando que le diga que está preciosa, que está bonita, que está linda. Sí. Que le ocurra que le diga o no dar un detalle. Dice, hermano, hay que ser cuidadoso, que no se pierdan esos detalles. Yo realmente, yo le voy a ser honesto. Yo mantengo esos detalles a diario. Sí, yo los mantengo. Es que para mí es fundamental. Y a Lidia se le ha escapado algunos detallitos y me ha dado claves. Como dice que hablan en clave, me ha dado algunas claves. Digo, por ahí es. Sí, yo mantengo esos detalles con la esposa. Estás preciosa, qué bonito te queda eso, te queda bien. Hay que decirle a la esposa. Sí. Mi hermano, si ella le está diciendo, ¿cómo luzco hoy? ¿Luzco bien?, le dice la esposa. Tiene que decirle que está preciosa, que está linda. Sí, mi hermano. Ojalá que no se estén escapando esos detalles, porque en el transcurrir de los tiempos se pueden ir acabando. Agarrarla de la mano. Se pueden escapar algunos detalles. Y eso es fundamental en la vida del matrimonio, porque eso fortalece, eso une. Recuerde, la esposa le está hablando en clave, que usted tiene que ser sabio y entender qué es lo que ella le está indicando. Mis hermanos, otra diferencia, viendo que la mujer utiliza los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, cruzan varias cosas. La mujer, ¿quién dice que no? Ahora voy a decirlo, la mujer es más romántica por naturaleza. ¿Cómo está el hemisferio derecho? Ahí están las emociones y todo eso, ¿va? A flor de piel, como dicen. Y no es que no es metódica, no es que la parte numérica, no. Hay un arquitecto, ¿verdad? Arquitecta. No, sino que la mujer es más romántica. El hombre es metódico. Y mire lo que dice Efesios. Y es que el apóstol Pablo, este hombre, realmente nos deja estos consejos interesantes para que podamos nosotros, como hijos de Dios, ser sabios. Dice el 5:33 de Efesios.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Ame. Dice que amemos a la esposa como a nosotros mismos. Qué interesante. Amar a la esposa como me amo yo. Mire que las mujeres, como utilizan los dos hemisferios, piensan diferente. Son románticas por naturaleza. ¿Qué necesidades tendrá la mujer con relación a su esposo? Si son románticas, las mujeres necesitan ser amadas, estimadas, apreciadas, y que las tengamos también en alta estima, como dice el apóstol, dándole honor, sí, teniéndolas en donde se merecen que estén, en un pedestal. A él le gusta a la esposa. Yo creo que la mayoría de esposas aquí podrían decir, sí le agrada, ¿verdad? Que el esposo las estime, las ame, las aprecie, y que realmente le den el espacio que corresponde, el honor que corresponde. Escuchaba también, ¿verdad?, que es que realmente la mujer no quiere en muchas ocasiones que le resolvamos todo lo que ella dice. Realmente no quiere que solucionemos esos detalles o alguna dificultad. Las mujeres quieren que realmente nosotros seamos personas o hombres que vayamos, que las abracemos y que les demos el amor que ellas necesitan. Eso es lo que busca una esposa. Y el esposo busca otros detalles. El esposo, como es más metódico, el hombre es más directo, el esposo lo que busca es lograr éxito, tener, ¿verdad?, ser admirado, ser respetado. Eso es lo que busca el hombre. Realmente el esposo lo que quiere es que la esposa le dé unas palabras de ánimo y que le diga, muy bien, sos una persona muy responsable, sos un buen padre, ¿verdad? Sos un buen esposo. Buenos detalles, eso es lo que le gusta al hombre, ser admirado y respetado. Pero la esposa lo que quiere es que realmente le den amor, que la esposa la abracen y que le digan qué bonita estás, qué bien eres, ¿verdad?, con tus hijos, qué gran esposa. O sea, detalles. Eso es lo que quiere la mujer. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos mostrar un poco más de ternura hacia las esposas, más amor, más, esos detalles que no se nos olviden. Y a veces tenemos que ser pacientes, a veces se nos escapa ser pacientes a nosotros los esposos. Tenemos que darle eso que dice el apóstol Pablo como dice el apóstol Pedro, que tenemos que sabiamente tratar a la esposa. Uno logra conocerse y saber en qué momento aquello está tenso y aquello puede generar algo fuerte ahí. Yo encontraba, para ir cerrando, en este fortalecimiento a través del buen juicio, porque no es mi criterio, no es lo que yo quiera imponer, sino lo que me dice la palabra. Encontraba el puente que se construyó allá en 1933, ahí el Golden Gate, ¿verdad? Un puente
construido con 2 grandes columnas. Eso fue terrible. Miraba un reportaje, yo cómo inició, cuántas veces lo destruyó el agua, varias cosas que pasan ahí en ese cruce, porque querían unir, ¿verdad?, California con la península, esa península de San Francisco con el condado de Marín, ese cruce, y es como una pasada. Pero ahí hay unos fuertes vientos, hay neblina, pero se propusieron hacer ese puente con colgante. Hicieron 2 grandes columnas, eso es terrible. Como la fundieron y todo, y solo son 2 columnas y sostienen el puente con unos cables. Y ha pasado huracanes y interesante esa historia de ese puente. Claro, ese puente también es complejo porque se han muerto mucha gente, se ha suicidado y tiene sus complejidades también, pero lo que lo ha sostenido es ese puente. ¿Qué lo ha sostenido? ¿Por qué no lo ha derrumbado esos huracanes, ese clima que pasa por ese estrecho que hay ahí entre esa península? Y realmente son 2 cosas que lo han sostenido hasta el día de hoy. Son los cimientos de las columnas, que es algo extraordinario cómo lograron fundir eso ahí. Y es la flexibilidad que tiene ese puente. Ese puente tiene una flexibilidad extraordinaria para soportar. Mis hermanos, nuestros matrimonios tendrán ¿cuáles serán esas 2 grandes torres que están ahí en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cuáles son esos 2 cimientos que realmente deben de sostener nuestro matrimonio? 1 es el amor a Dios. Ese es fundamental. Y el otro es el amor mutuo que debe de haber. O sea, yo no puedo decir que en mi matrimonio yo amo a Dios, pero yo no amo a mi esposa, no amo a mis hijos. Esos son los 2 cimientos. El amor a Dios y el amor mutuo que debemos de tenernos el uno al otro. Eso es fundamental. Lo demás, para que se sostenga ese matrimonio, el resto va a ser la flexibilidad que nosotros podamos tener en ese matrimonio. Esa flexibilidad de poder dialogar, comunicar, decirnos las cosas tal y como son, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. 2 cimientos es que tenemos que agarrarnos del Señor, como hoy en la mañana se decía en la clase, sosténgase del Señor. Pero como dice la palabra, como nos está advirtiendo Pablo, como nos está advirtiendo Pedro, 2 cimientos. El amor a Dios y el amor mutuo que debemos de tenernos entre pareja y entre familia, los hijos, las hijas, esposos. Eso y lo demás va a ser la flexibilidad, ¿verdad? Esa flexibilidad de dialogar y de decir, esto me parece, esto no me parece, esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, consensuemos, platiquemos, pero no le demos la libertad a Satanás que gane la batalla. Porque el plan de Dios en Génesis capítulo 2 es que el hombre y la mujer formen una familia y hasta que la muerte nos separe. Ese es el plan de nuestro Dios. Y entonces cuando nos agarramos de su buena voluntad, que es agradable, perfecta, entonces nosotros podemos mantenernos firmes en nuestros hogares. Hay que echarle ganas, como dice el pastor Vegardo. Tenemos que seguir adelante. Yo sé que estamos en un momento complejo en este mundo, en el cual hay tantos ataques de la sociedad, del mundo, pero agarrémonos de la palabra. Cuando nos agarramos de la palabra, como decía la clase en la mañana, no va a haber nada que nos mueva. Cuando nos cimentamos y cuando estamos arraigados en lo que dice la palabra, no mi criterio, no lo que yo quiera establecer, sino que en consenso y agarrados de la palabra y le decimos, esposa y esposo, la palabra me dice que hemos de conducirnos de esta manera, que yo no puedo excederme en este punto ni en el otro,
quiero cerrar diciéndole, si reconoce la autoridad de Dios delegada a cada uno de los padres y los hijos entre los esposos, mis hermanos, si reconocemos esa autoridad delegada, pues vamos a funcionar. Mire, en una familia funcional no significa que no hay dificultades, que no todo es democrático. No, hay problemas, hay dificultades en las familias. Hay que consensuar. Muchas familias dejan de ser funcionales cuando se invierten los roles. Mire qué interesante, ponga atención para cerrar en esta mañana. Muchas familias empiezan a ser no funcionales cuando se invierten los roles. Por ejemplo, cuando los hijos mandan a los padres. O la esposa toma el rol del esposo. Y ojo en este último punto. Esto es para nosotros como cabeza. Y cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo. Yo mando aquí y se hace lo que yo diga. Ojo. Cuidado. Tiene a la par a una mujer, a una esposa, a una madre, a una hija, y que Pablo le está diciendo que tiene que vivir sabiamente con ella, tiene que darle honor. Esposa, dice el apóstol, que respete a su esposo. Ahí está la palabra. Si yo me voy a someter a la palabra, pues aquí está. Solo es de leerla. Mis hermanos, fortaleciendo el matrimonio o la familia con el buen juicio, y el buen juicio solo es la palabra. Ahí está, porque si yo me baso en la palabra, pues y me arraigo en la palabra, ¿cómo me voy a confundir? No me voy a confundir. Así que, mis hermanos, yo quiero que mis hermanos canten la última alabanza. Sí, la última. Y yo quiero orar por las familias en esta mañana. La familia está pasando por una situación bien difícil a raíz de que el 2020, en marzo, inició la pandemia. Ha habido dificultades. Pero hoy nos vamos a agarrar de la palabra para que sea nuestro Dios que nos llene y nos ilumine. Gloria a Dios. Él es mi amigo fiel.
Cristo el Salvador. Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor, gracias. Es Jesucristo el Salvador. Sí, mi Dios. Señor, usted es nuestro refugio en medio de la tormenta. Señor, vienen tormentas, vienen huracanes, vienen cosas terribles a nuestras vidas. Señor, hay dardos de fuego que el enemigo lanza, pero Señor, su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Señor, hoy en esta mañana, su palabra nos ha invitado que el matrimonio ha sido establecido por usted, que la familia usted la constituyó, la instituyó, mi Dios. Señor, y usted volverá por su iglesia, y la familia es fundamental, mi Dios. Señor, bendice cada familia en esta mañana. Señor, esas madres, esos padres, esos hijos, Señor, que sean llenos de su gracia y su misericordia. Padre, gracias. Gracias porque en su presencia, mi Dios, estamos más que seguros. Señor, gracias por darnos esos consejos. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, mi Dios, hablando a las familias, hablando a los esposos y esposas, que son fundamentales en esta sociedad, mi Dios. Señor, ayúdanos a fortalecernos, pero a través del buen juicio, a través de su palabra, mi Dios. Señor, su palabra nos orienta, su palabra nos dirige, su palabra nos fortalece para seguir adelante. Señor, bendice cada familia, cada esposo, cada esposa, mi Dios. Señor, que esas diferencias sean más para complementarnos, mi Dios, para poder hacer algo extraordinario en su obra. Señor, su palabra nos anima, su palabra nos fortalece en esta mañana, que no estamos solos y que usted volverá por una iglesia, volverá por la familia, Dios. Señor, ponemos nuestros hijos en sus manos, que sea usted obrando en sus vidas, que sean ellos llenos de su presencia, que el enemigo no quiera hurtar y robar, Señor, sino que su palabra llene cada uno de nuestras vidas, Dios. Señor, ayúdanos a poder ver las diferencias. Ayúdanos, Señor, a conectarnos con su palabra. Ayúdanos, Señor, a ver su buena voluntad en nuestra vida. Señor, que algo de este mundo, que algo material de este mundo no nos bloquee, no nos estorbe, sino que más bien con gozo, con alegría, Señor, edifiquemos esa casa, fortalezcamos esa familia, pero con el buen juicio, que es su palabra, que regirnos a usted, mi Dios. Señor, ayúdanos a seguir adelante en este mundo tan complicado, en este mundo tan
difícil en este momento, Dios, pero que su iglesia, Señor, está para hablar su palabra, para predicar su palabra, para guiarnos a ir al mejor camino que es usted, mi Dios. Señor, ayúdanos a arraigarnos, ayúdanos a cimentarnos, así como ese puente, Dios, que ha soportado más de 6 décadas. Hoy le pedimos que nuestros matrimonios, Dios, que los hogares, las familias sean, Señor, fortalecidas a través de su presencia, a través de esa buena comunión, esposo y esposa, padre, hijos, hijos, padres, mi Dios. Señor, ayúdanos. Que, Señor, que esta semana que viene, que sea usted obrando en nuestra vida, que haya algo extraordinario que pueda tocar nuestras vidas, para que si hay alguna dificultad, mi Dios, de comunicación, de criterios, Señor, que vayamos a la palabra y que veamos su buena voluntad, que podamos decirle, mi Señor, Señor, me someto, me rijo a través de su palabra para poder guiar mi familia, para poder amar a mi familia. Señor, gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Saludémonos unos a los otros. Que el Señor me les guarde.